El que guarda la ley ha sido acusado a menudo de ser un legalista sin alma o sin inteligencia, un discípulo de una religión atrasada. Bueno, este cargo es injusto en realidad, porque la ley, como se entiende en Israel, implica por el contrario una luz que ayuda al caminar espiritual y promueve el progreso. El salmista compara la ley con una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Esta lección nos habla acerca de la palabra hebrea Torah, que está relacionada con la palabra que significa luz. Porque cuando uno camina por un sendero de noche, la lámpara a sus pies no solo iluminará el camino, sino que también alejará las serpientes. La imagen del poeta traducía así la doble función de la ley: iluminar, enseñar y por lo tanto ayudar a caminar hacia adelante, pero también proteger del peligro y velar por la seguridad del que camina. Y el profeta Isaías menciona la misma asociación cuando dice que si las personas no tienen la ley, no les amanece, están en oscuridad. La ley, que es luz, es la expresión de la gracia de Dios para su pueblo. Y esta luz nos ayudará a caminar y así sobrevivir en el camino peligroso y oscuro. En este sentido, se le da la ley para que pueda vivir, para que podamos vivir en realidad y andar en luz. En esta lección examinaremos la interrelación paradójica entre la ley y la gracia. En un momento más regresaré. Dijo el apóstol Pablo, inspirado por Dios: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La mayoría de las denominaciones cristianas enseñan sobre la ley y la gracia y comprenden la relación entre las dos. La ley es la norma de santidad y justicia de Dios, y la violación de esa ley es pecado, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué cosa? Infracción o transgresión de la ley. Y como todos hemos violado esa ley, es solo la gracia de Dios la que puede salvarnos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Por supuesto, está el pequeño detalle del rol del día de reposo sabático como parte de la ley. Y eso es lo que a muchos les molesta, ¿verdad? No obstante, por diversas razones, muchos cristianos están decididos, al menos por ahora, a rechazar el sábado y proponen todo tipo de argumentos para justificar su rechazo. Pero ese es otro tema. Aunque se expresa de diferentes maneras y en diferentes contextos, el tema de la ley y la gracia indudablemente se encuentra en toda la Biblia, incluyendo el libro de Deuteronomio. Sí, Deuteronomio también presenta la relación entre la ley y la gracia, pero en un contexto muy peculiar. Dios es un Dios de amor, y el amor es el principio fundamental de su carácter y el fundamento de su gobierno. Y como Dios quiere que le retribuyamos ese amor, nos ha creado como criaturas morales con libertad moral, la libertad inherente al amor. Y la idea de libertad moral es fundamental para la ley moral. Las partículas subatómicas, las olas del océano, los canguros, aunque hasta cierto punto siguen la ley natural, no siguen la ley moral ni la necesitan. Solo los seres morales la siguen. Por lo que incluso en el cielo Dios tiene una ley moral para los ángeles. Escucha esto. ¿Y dónde comenzó todo? Justamente por saltar por encima del cerco de la ley moral. Ezequiel capítulo 28, versículos 15 al 16. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Bueno, aquí nos habla de la caída de Lucifer en el cielo. En él se halló iniquidad y también pecó. ¿Qué revela el uso de estas palabras en el contexto celestial acerca de la existencia de la ley moral en el cielo? Iniquidad
y pecado son palabras que se utilizan aquí entre los seres humanos. Pero resulta que la Escritura usa los mismos términos para lo que sucedió en el cielo, en otra parte de la misma creación. Por lo cual esto debería decirnos algo sobre lo que existe en el cielo, al igual que en la tierra. Romanos capítulo 7, versículo 7. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo podría existir la misma idea, al menos en principio en el cielo, donde también existen seres morales, los ángeles? Ellen White explica muy bien esto y quiero leer este párrafo inspirado. Dice, la voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley y los principios de esa ley son los principios del cielo. Para los ángeles del cielo no existe un conocimiento superior que el conocer la voluntad de Dios, y el hacer esa voluntad es el servicio más elevado en que pueden ocupar sus facultades. Qué párrafo tan contundente, ¿verdad? Cielo, tierra, no importa. Si Dios tiene seres morales, tendrá una ley moral que los gobierne, y la violación de esa ley en el cielo o en la tierra es pecado. ¿Por qué la idea de una ley moral es inseparable de la idea de los seres morales? Sin esa ley, ¿qué definiría qué es moral y qué no? ¿Qué es lo que está bien y lo que no está bien? En la frontera de Canaán, la nación hebrea, el pueblo elegido por Dios, finalmente está a punto de heredar la tierra que Dios había prometido. Y como hemos visto, Deuteronomio consiste en las instrucciones finales de Moisés a los hebreos antes que ocupen la tierra. Y entre esas instrucciones estaban los mandamientos a obedecer. Observa los siguientes pasajes y qué ideas expresa vez tras vez y por qué este aspecto es tan importante para el pueblo. Voy a leer varios versículos del libro de Deuteronomio, capítulo 17, luego el 28, el 30, el 31 y el 32. Dice así. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Si no cuidaréis de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hasta la lectura más superficial del libro de Deuteronomio muestra cuán primordial es la obediencia a la ley para la nación de Israel. En realidad, eran sus obligaciones del pacto. Dios había hecho mucho por ellos. Ellos tenían que tener siempre esto presente. Y tenían que seguir haciendo y cumpliendo lo que Dios les decía. Cosas que no podían hacer por sí mismos y que no merecían de entrada. De esto se trata la gracia, ¿verdad? Dios nos da lo que no merecemos. Pero Dios fue un paso más allá. Y lo que pedía en respuesta era precisamente obediencia a su ley. ¿Sabes? No es diferente ahora. La gracia de Dios nos salva sin las obras de la ley. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y nuestra respuesta es la obediencia a la ley. Él nos ama, nos da su gracia y ahora nosotros respondemos en obediencia. Sin embargo, obedecemos la ley no en un vano intento de ser salvos por ella. Porque dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que obedecemos como resultado de la salvación que recibimos con tanta gracia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Deuteronomio podría considerarse una gran lección objetiva sobre la gracia y la ley. Mediante la gracia Dios nos redime, haciendo por nosotros lo que no podríamos hacer por nosotros mismos.
como tampoco Israel podría haber huido de Egipto por su propia cuenta, ¿verdad? Fue por la gracia de Dios. Y en respuesta, ¿qué hacemos? Vivimos por fe una vida de obediencia a Él y su ley. ¿Es esto legalismo? Fuera de ello, esto es gratitud, esto es obediencia, esto es amor. Desde la caída de Adán en adelante, hasta aquellos que experimenten el tiempo de angustia y la marca de la bestia, un pueblo representado como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, hay allí una relación cercana entre Dios con su pueblo del pacto. Hay una perfecta armonía entre la ley y la gracia. Comprenden el amor de Dios, comprenden la gracia y no pueden hacer menos que obedecerle. Y Dios dice, este es mi pueblo. A ese pueblo lo describe como que está listo para el regreso de Jesús cuando Juan lo ve en visión. Es que la gracia de Dios nos perdona por haber violado su ley. Y la gracia de Dios nos permite obedecer su ley también. Una obediencia que surge de nuestra relación de pacto con Él. Por eso pregunto, ¿cómo podemos evitar la trampa de no volvernos legalistas al obedecer la ley? Porque si la guardamos por guardar sin amor, no ganamos mucho, no adelantamos mucho, eso es legalismo. Pero cuando amamos de corazón, ahí está el detalle, ahí está el centro, el corazón mismo del asunto. Vamos a querer agradar a Dios porque le amamos. No vamos a querer desobedecerle, ni cumplir simplemente la letra de la ley, sino el corazón mismo de la ley. Bueno, los escépticos, aquellos que buscan razones para rechazar la Biblia, a menudo señalan algunas palabras fuertes de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento. La idea es que el Dios del Antiguo Testamento era severo, vengativo, mezquino, especialmente en contraste con Jesús. ¿Sabes que este no es un argumento nuevo? Pero es tan errado ahora como cuando se lo promovió por primera vez hace muchos siglos. Una y otra vez el Antiguo Testamento presenta al Señor amando a su antiguo pueblo Israel y deseando solo lo mejor para ellos. Y este amor aparece con fuerza en el libro de Deuteronomio. La gracia y el amor de Dios por Israel son evidentes. Fíjate especialmente en Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 13. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. En realidad, constituye una frase larga en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Qué te estoy pidiendo yo, el Señor? Sino lo siguiente, que andes en mis caminos, que me ames, me sirvas y guardes mis estatutos para tu propio bien. En todo este versículo, el mensaje está en singular. ¿Por qué? Porque aunque Dios ciertamente le está hablando a la nación en su conjunto, ¿de qué servirían sus palabras si el pueblo, cada uno en forma individual, no las obedece? O sea que el todo es tan bueno como la suma de sus partes. El Señor estaba hablando en forma personalizada, individual, a Israel como nación, pero también estaba implicado cada individuo de esa nación. Tampoco podemos olvidar el final del versículo 13, de guarda estas cosas para que tengas prosperidad. En otras palabras, Dios le está ordenando al pueblo que obedezca porque es lo mejor para ellos. Dios lo hizo, Dios los creó a ellos, Dios los sostiene, Dios sabe qué es lo mejor para ellos y quiere lo mejor para ellos. La obediencia a su ley, a sus 10 mandamientos, solo puede obrar para beneficio de ellos. De paso, amados, no hacemos ningún favor a Dios en obedecerle. El favor nos lo hacemos a nosotros mismos, porque seremos bendecidos. En otras palabras, colocamos nuestra vida en armonía con los preceptos de Dios. No estamos al margen de la ley. Está al margen de la ley. Ya sabemos qué ocurre con la gente que está al margen de la ley. Están huyendo con temor. Algunos están en las cárceles. Y así cuando estamos al margen de la ley de Dios, estamos en la esclavitud del pecado. La ley a menudo se compara con un seto, un muro de protección. Y al permanecer dentro de ese muro, sus seguidores están protegidos de una serie de males que de otro modo los alcanzarían y destruirían. En resumen, por amor a su pueblo, Dios entregó su ley, les puso ese cerco de protección
y la obediencia a su ley sería para que tengas prosperidad. Pregunto, en tu experiencia, ¿de qué formas puedes atestiguar por ti mismo que la obediencia a la ley de Dios ha sido verdaderamente para que tengas prosperidad? Estoy seguro que muchos podrían contar historias maravillosas que atestiguan acerca de esto. Bueno, en el libro de Deuteronomio hay un tema recurrente que se repite, el hecho de que el Señor redimió a su pueblo Israel de la tierra de Egipto. Y repetidas veces se recuerda lo que Dios hizo por ellos. Mira Deuteronomio 26:8. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. A decir verdad, todo el Antiguo Testamento hace referencia a la historia del Éxodo como un ejemplo de la poderosa liberación de Dios mediante su gracia. Ellos eran esclavos, pero ahora son libres, libres de la opresión. Mira el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Esta idea aparece incluso en el Nuevo Testamento. Allí el éxodo de Egipto, ejecutado mediante el gran poder de Dios, se presenta como símbolo de la salvación por la fe en Cristo. El libro de Hebreos, el apóstol Pablo dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Yo sé que en muchos lugares se cuestiona el hecho de los milagros de Dios. Y yo recuerdo en la escuela cuando un compañero me dice, eso de milagros, eso es pura fábula. En realidad los hijos de Israel pasaron por tierra seca porque se ha descubierto una parte del monte Sinaí, del Mar Rojo, donde cuando en la estación seca baja el agua y queda a la altura del tobillo más o menos, así que no fue ningún milagro pasar por allí. Yo digo, ese sí que fue un milagro. ¿Eso es lo que tú crees? No, eso es lo que yo creo. Claro que sí han descubierto eso. No es ningún milagro pasar con el agua por el tobillo. Yo digo, ese es el mayor milagro de todos. Y me pregunta, ¿por qué? Porque si lees el resto del capítulo, le digo, ¿sabes qué? Se ahogaron todo un ejército con carros y caballos, se ahogaron. Imagínate ahogarse con el agua por el tobillo. Amigos, hay gente que no cree lo que Dios dice. Pero la palabra de Dios está para reafirmar nuestra fe, no para satisfacer nuestra curiosidad. Y ahora aquí en Deuteronomio 5, Moisés repite la ley, los 10 mandamientos, la estipulación fundamental de su pacto con Jehová. Presta atención al cuarto mandamiento y la razón que se da aquí para él. ¿Qué dice allí que revela la realidad de la ley y la gracia? Moisés repite el mandamiento básico de descansar en el día sábado, pero le da un énfasis adicional, es decir, aunque ha sido escrito en piedra, allí en el Éxodo, aquí Moisés está ampliando lo que ya habían recibido. Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, y aquí equivale a sábado. Guarden el sábado, no solo como un monumento conmemorativo de la creación, sino además en conmemoración de la redención de Egipto. La gracia de Dios los salvó de Egipto y les ofreció descanso de sus obras. Y ahora, en respuesta a la gracia que Dios les dio, necesitaban extender esa gracia a los demás. En este caso, entonces, el sábado se convierte no solo en un poderoso símbolo de la creación, sino también un poderoso símbolo de redención y de gracia. ¿Captas tú este aspecto que a veces no lo enfatizamos? Porque a veces enfatizamos solamente un día, pero no lo que está detrás de ese principio. Representa la liberación del pecado, el descanso, y que vamos en camino a la tierra prometida. Todos en la casa, no solo los niños, sino también los siervos, los animales, incluso los extranjeros entre ellos, pueden descansar. O sea que el sábado es una bendición para todos. Extiende la gracia dada a los judíos, también a los demás, incluyo a aquellos que están fuera del pueblo, del pacto. Y este se encuentra en el corazón de la ley de Dios. Lo que Dios ha hecho misericordiosamente por ellos, ellos ahora deben hacerlo por los demás. Es así de simple. ¿Sabes que el gran tema de la justificación solo por la fe es fundamental para la religión cristiana?
para toda religión bíblica, en realidad. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Quiero leerte de un comentario de mi autora favorita que dice así: cuando los hombres ven su propio vacío, están preparados para ser revestidos con la justicia de Cristo. ¡Qué promesa encapsulada en este párrafo magistral! Sin lugar a dudas, si consideramos quién es Dios y cuán santo es Él, en contraste con lo que somos nosotros y cuán impíos somos, tendría que ser necesario un acto asombroso de gracia para salvarnos. Y así fue. Ese acto de gracia sucedió en la cruz cuando Cristo, el inocente, murió por los pecados de los culpables. Y con este contexto en mente, vamos nuevamente a Deuteronomio 9, 4 al 6. Dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Hermano y hermana, si esto no es gracia, dime qué es. No fue por las obras de ellos, ni por la obediencia de ellos, ni por sus propios actos, sino por los actos de Dios. Y ahora como respuesta Dios decía, obedéceme, alinea tu vida con mis principios y verás las cosas grandes que puedo hacer por ti. Como mi gracia es suficiente y podrá obrar milagros que se extenderán más allá de tu pueblo y serás una luz para todo el mundo. La enseñanza de Pablo sobre el Evangelio se podría resumir en esta frase. No por tu justicia, como dice Deuteronomio 9:5, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón. No es por eso que Dios te va a salvar. Te salvará a causa de las promesas del Evangelio eterno. Una promesa que nos fue dada no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso quiere decir que aún antes que hayamos nacido o antes que hayamos hecho siquiera una sola obra, ya la gracia de Dios estaba presente. Así que no es por lo que yo haga, sino por lo que Dios hace. ¿Cómo no voy a responder ese amor de Dios siendo obediente? ¿Captas tú, hermanos, el error de aquellos que llaman el obedecer a la ley legalismo? No comprenden el plan de salvación, no comprenden la gracia, por lo tanto no comprenden lo que es obediencia. Si la promesa nos fue dada antes del comienzo del tiempo, desde luego no podía ser por nuestras obras porque ni siquiera existíamos, no existíamos antes del comienzo del tiempo y por lo tanto no teníamos obras. En resumen, a pesar de tus fallas, a pesar de tus defectos y mis defectos, de nuestra terquedad, el Señor va a hacer esta obra maravillosa por ti y en ti. Por lo tanto, como resultado, el Señor te ordena que le obedezcas a Él y a sus leyes. La promesa ya se cumplió. Tus obras, tu obediencia, aun si fuesen lo suficientemente meritorias, y por cierto no lo son, nunca serán los medios de tu salvación. Son el resultado de que has sido salvo. El Señor te ha salvado por gracia. Ahora con su ley escrita en tu corazón y su Espíritu que te da el poder, ve y obedece su ley. La esposa de un fiel pastor cayó gravemente enferma. Oró repetidamente y sin embargo su esposa nunca se recuperó. Este pastor se enojó con Dios y decidió dejar su ministerio porque Dios no hizo el milagro que estaba pidiendo. ¿Cómo se relaciona esta historia real con tu propia experiencia con Dios? ¿Estás allí para ver solamente lo que Dios te da? Dame y te pido. ¿O vas a amar a Dios en las buenas y en las malas? ¿Cuál es tu motivación en tu obediencia hacia los 10 mandamientos? ¿Es para que el Señor te dé? Por eso cada uno debe ser probado en este gran conflicto. Job no lo sabía y fue probado y Dios pudo decir, este me sigue por amor, no por lo que le doy. ¿Hasta qué punto guardamos los mandamientos de Dios para ser bendecidos por Dios?
¿Cuál es tu experiencia personal sobre la relación entre la ley y la gracia? ¿Qué es lo que refleja tu vida en realidad? Mira esta cita hermosa. El enemigo de Cristo, que se rebeló contra la ley de Dios en el cielo, como general hábil y entrenado, ha obrado con todo su poder, produciendo un ardid tras otro, lleno de engaño, para invalidar la ley de Dios, el único, escucha bien, el único detector verdadero del pecado, la norma de justicia. Piensa en esto. 2.000 millones de galaxias bruñen el cosmos. 100 millones de estrellas por lo menos componen cada galaxia. Y esto da como resultado 200 trillones de estrellas. Ahora bien, este es un principio de existencia. Todo lo que conciba y cree algo debe ser más grande y trascender aquello que concibió y creó. El artista, por ejemplo, Picasso, es más grande que su obra. El Dios que concibió y creó en nuestro cosmos debe ser más grande que el cosmos y también trascenderlo. Con esto en mente, piensa en el siguiente pasaje. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Dios creó todo lo creado. El Dios que creó todo lo creado, las 200 trillones de estrellas y todo lo demás, ¿qué cosa hizo? Se encogió, se convirtió en un bebé humano, vivió una vida sin pecado, luego murió en la cruz, llevando en sí mismo el castigo de nuestros pecados y la maldad para que nosotros podamos tener la promesa de la vida eterna. Ante nosotros está esta gran verdad, la gracia que recibimos en Jesucristo en la cruz. ¿Y qué nos pide Dios a cambio? ¿Tú recuerdas este versículo, Eclesiastés 12:13? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oremos. Padre Celestial, gracias por amarnos tanto. Gracias porque tu gracia nos alcanza y este plan fue diseñado antes siquiera que nosotros hayamos venido a este mundo. Por eso en gratitud no solamente aceptamos la gracia, sino queremos obedecerte para demostrarte que te amamos. Implanta ese principio en nuestro corazón de ser agradecidos, de amarte, comprenderte más para amarte más. Queremos amarte ahora y amarte por la eternidad. Bendícenos, sabemos que lo harás. Y gracias por tanto amor manifestado en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Podemos hablar mucho más acerca de la ley y la gracia, la perfecta armonía que hay entre lo que Jesús hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti en la cruz del Calvario. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.